Encantado de vernos en esta segunda sesión de este curso de diálogo interreligioso, en el que hoy, en esta ocasión, no nos va a acompañar Albert, porque está agobiado con los trabajos de su parroquia. Decía, el trabajo es muy humilde, es muy pequeñito, espero que los voluntarios lo han dejado solo y no puede participar. Entonces espero que podamos contar con él para el próximo día y nos traiga algún diálogo que haya tenido con los hermanos de otras confesiones cristianas, de otras religiones, etc. Bueno, pues la sesión de hoy nos vamos a centrar completamente en el Concilio Vaticano II. Podría uno decir, pero eso ya está dicho. Cuando veáis lo que vamos a ver y escuchar hoy, veréis la importancia de arrancar del Concilio Vaticano II para cómo vemos hoy el diálogo ecuménico interreligioso, porque lo del Concilio Vaticano II fue una auténtica revolución. Hay colegas teólogos que no les gusta que utilice esta palabra, pero como diré más adelante, fue tal revolución que el Concilio Vaticano II acerca, en particular, no me meto con otras cosas, del diálogo ecuménico interreligioso, dijo lo contrario de lo que habían dicho los concilios anteriores. Más revolución, imposible. Reforma es una cosa paulatina, revolución significa ruptura. El Vaticano II ha significado una verdadera ruptura y así lo han entendido los sectores más conservadores, hasta el punto de los lefebvrianos que se pusieron fuera de la Iglesia, y algún cardenal dijo que no aceptaba aquello, no quiso romper con la Iglesia, pero... Entonces, el primer tema que quería tocar hoy lo he titulado del anatema al diálogo. Me parece que gran parte de vosotros sois de mi edad o incluso más, y si sois lectores recordaréis a qué se refiere ese título. Del anatema al diálogo fue un libro absolutamente fundamental de un pensador francés, Roger Garaudy, y él se refería al diálogo cristiano-marxista, es decir, pasar de excomulgarse mutuamente a dialogar y encontrarse, y él acabó siendo una persona profundamente creyente, aunque acabó en el Islam, que no me crea ningún problema. Murió recientemente. Entonces, la clave de pasar del anatema al diálogo, en el diálogo ecuménico interreligioso que supuso el Vaticano II, la clave fue el Papa Juan XXIII, que quiso y pidió insistentemente que el Concilio Vaticano II fuera un auténtico Pentecostés renovador para la Iglesia. ¿Por qué? Os leo unas líneas del discurso del Papa Juan Pablo II, del discurso de apertura del concilio, que son buenísimas. Y encima, si lo hacéis viendo la cara de bonachón que tenía el buen Papa Juan, bonachón que no tonto, que era muy inteligente y tenía una experiencia detrás que fue lo que le permitió hacer la revolución del Vaticano II. Dice él, hay personas que no ven en los tiempos modernos sino prevaricación y ruina. Van diciendo que nuestra época, comparada con las pasadas, ha ido empeorando. Nos parece justo disentir de tales profetas de calamidades. Me encanta esta expresión del buen Papa Juan. Esos son profetas de calamidades, avezados a anunciar siempre infaustos acontecimientos como si el fin de los tiempos fuese inminente. En el presente momento histórico, en cambio, la providencia nos está llevando a un nuevo orden de relaciones humanas. Y en este momento la Iglesia quiere mostrarse madre amable de todos, benigna, paciente, llena de misericordia y de bondad con los hijos, aunque estén separados de ella. Estima como un deber suyo el trabajo con toda actividad para que se realice el gran misterio de la unidad con el que invocó Jesús al Padre Celestial. Por eso parece como refulgir con un triple rayo de luz benéfica y celestial la unidad de los cristianos y la unidad en la estima y el respeto para todos los que siguen religiones no cristianas o no tienen ninguna. Que un papa hace, pues ahora ya más de 60 años, haya dicho esto, nunca había ocurrido en la historia de la Iglesia, como veremos a continuación. El sucesor del buen Papa Juan, Pablo VI, también ya canonizado como él, por eso, siguiendo lo más grande de Pablo VI,
fue precisamente continuar el espíritu de diálogo de Juan XXIII. Y Pablo VI definió el espíritu del concilio como el concilio del diálogo. Y otra cosa importante, no solo un diálogo, como había hecho durante siglos, pues diálogo en Occidente, porque era más o menos la misma cultura, ¿no? Sino un diálogo con todo el mundo. Es decir, en el concilio la Iglesia pasó de ser simplemente una Iglesia occidental, aunque tuviera misiones, pero las misiones venían completamente marcadas por el espíritu occidental, es lo que le llamamos el colonialismo, ¿no? Entonces pasó de ser una Iglesia occidental a una Iglesia universal, como lo llamó Karl Rahner, una Iglesia mundial. Esa fue la razón por la que los cardenales, que ya antes, evidentemente, del Concilio Vaticano II, habían empezado a ser no solo italianos, y si acaso algún francés, algún español, sino empezaron a ser de distintas partes del mundo, y el colegio cardenalicio, que fue el que decide en las cuestiones del concilio, el colegio cardenalicio pasó a representar todas las culturas del mundo, todas las razas, a todo el mundo. Entonces, entre las palabras claves del Concilio Vaticano II, al lado de otras como pueblo, colegialidad, comunión, palabras que nos encantan y que no se pueden olvidar, una de las más fundamentales es diálogo. Y por eso, un elemento fundamental del espíritu del concilio es acercamiento, reconciliación. No puede haber diálogo mientras yo pienso, sí, yo quiero dialogar, venid todos a dialogar conmigo. Así no es posible. El diálogo o es un diálogo desigual en el que hay una persona que es la que controla la situación y los demás tienen que venir. Entonces, el Concilio Vaticano II fue el espíritu del acercamiento a los otros, para un encuentro mutuo. Como veremos, encuentros que tuvo después del Vaticano II, inmediatamente después el Papa Pablo VI con otros líderes religiosos, significa: yo no estoy esperando que vengan a mí, sino yo voy a vosotros, porque vosotros tenéis algo muy importante que decir, y solo así es posible la reconciliación. Es evidente, y vuelvo a lo de antes, que los que tenemos más de 60 años recordamos algo de lo que ocurrió en aquellas décadas del siglo pasado. Esta actitud de acogida y diálogo se enfrentó, y a veces muy duramente, a la del reproche, de la sospecha con respecto del mundo. Esos profetas de calamidades que denunciaba Juan XXIII siguieron lanzando su mensaje, ¿no? Entonces, el Vaticano II fue el primer gran concilio después de Trento. Fijaros las fechas, por si alguno no está situado. 1545, 1563. Es decir, el Concilio Vaticano II fue 400 años después del final del Concilio de Trento. Tenéis ahí un cuadro que representa al Concilio de Trento. Después veremos una foto del Concilio Vaticano II y veréis que hay una sustancial diferencia, entre otras cosas, por la participación. Y si pudiéramos ver a esos representantes, pues veríamos que esa participación dejó de ser solamente de prelados y de teólogos, los de negro, y se convirtió en una participación abierta incluso a no católicos, ¿no? Entonces, una radical diferencia entre ambos. Y yo, para algunas cosas, me gusta utilizar estas palabras tan contundentes. Fijaros, el Concilio de Trento nació con una clara actitud de rechazo contra la Reforma protestante. Es decir, la Iglesia llevaba años, siglos, esperando una reforma, porque en el siglo XVI ya estaba en una decadencia, y la decadencia del papado, ya había pasado el Seculum Ferrum Oscurum y otros muchos peores, la corrupción. Entonces, las mejores personas de la Iglesia llevaban siglos clamando por una reforma. Pero como no había esa reforma, Lutero decidió hacer la suya. Y la hizo intentando dialogar, y cuando no dialogaba, cuando Roma no quiso dialogar, clavó sus tesis en la
en la puerta de la iglesia de Wittenberg y dijo, a partir de ahora yo y los que quieran conmigo hacemos nuestro camino. Entonces el Concilio de Trento nació como una contrarreforma, es decir, esa reforma no es válida, la reforma auténtica es la que vamos a hacer nosotros en Roma. El Vaticano II fue una actitud completamente distinta. No se trata de decirle a la gente cómo tiene que ser como nosotros, sino parte de una actitud de acogida al mundo moderno. Esa expresión, recordáis, de abrir las ventanas al mundo es otra expresión del buen Papa Juan que me encanta, ¿no? Entonces el buen Papa Juan decía, es necesario que la Iglesia se abra al mundo, que abramos nuestras ventanas. Y seguro que él era consciente que cuando se abren las ventanas de la casa, evidentemente entra aire fresco, pero con el aire fresco pueden entrar los mosquitos, las bacterias, los virus y toda la contaminación que está fuera de mi casa, que a lo mejor la mantengo perfectamente. Y sin embargo, la actitud de Juan XXIII, muy consciente de eso, fue, no me importa, prefiero abrir las ventanas y llenar esta iglesia que ya huele a humedad, a muerte, llenarla de aire fresco, ¿no? Entonces, digamos que en el Concilio Vaticano II, la actitud de la Iglesia, que después de Trento acabó siendo mucho más enfrentada al mundo, en la modernidad, en el siglo XVI, la Iglesia aún era el poder máximo que había en Europa hasta que empezaron las guerras de religión, pero posteriormente se fue creciendo un progresivo rechazo de la Iglesia por vivir anclada en el pasado, ser reticente a las nuevas filosofías, a la ciencia, etc. Entonces la Iglesia estaba enfrentada con el mundo y por eso lo que más salía de los jerarcas era una condena de todas las novedades. Bueno, no me extiendo sobre esto, pero era interesante simplemente leer algunos de los textos papales que habían salido en los 50 años, 60 años anteriores del siglo XX. Realmente eran absolutamente descalificativos. Entonces, la Iglesia comprendió en el Vaticano II que, más que afirmarse en el viejo axioma extra ecclesiam nulla salus, que lo conocéis todos, era un axioma de Cipriano de Cartago en el siglo III, en el 200, murió en el 258, frente al extra ecclesiam nulla salus, debería decir extramundi nulla salus. Esta feliz expresión no aparece en el Concilio Vaticano II, pero yo creo que traduce bien el espíritu de Juan XXIII. Es decir, o la Iglesia está en el mundo y se desenvuelve con él, o no tiene razón de ser. Entonces veis ahí el aula conciliar, la diferencia es abismal. Veis que la participación es 10 veces más que lo anterior. Y aunque predomina el rojo, entre esos cientos de participantes estaban no solo el Papa, los cardenales y obispos representantes de todo el mundo, y con sus teólogos, sus asesores, sino que había hermanos de iglesias que no estaban en comunión con Roma, pero que fueron invitados al concilio. Es decir, solamente eso, y eso reunidos en la Basílica de San Pedro, eso significó un cambio fundamental. Yo añado, hay una expresión de John Sobrino, que a lo mejor la habéis oído, que me encanta. La Iglesia, para cumplir su misión, tiene que ser consciente, además, de que extra pauperes nulla salus. Es decir, no solo fuera del mundo no hay salvación, sino que la Iglesia solo puede realizar su misión con los pobres. Los pobres son los únicos que guardan el mensaje genuino de Jesús. Los demás, los que no somos tan pobres, tenemos las teorías, pero solamente teniendo relación con ellos podemos comprender el mensaje del Salvador de Jesús. Entonces, uno de los temas más innovadores e importantes del Vaticano fue, es el que nos interesa a nosotros en nuestro curso, el diálogo ecuménico e interreligioso. Veis ahí el Papa con Atenágoras, después veremos una foto muy famosa del primer encuentro de un Papa de Roma con un patriarca ortodoxo.
Por primera vez en la historia la Iglesia reconocía oficialmente, por supuesto ya había habido teólogos que habían reconocido esto, que realmente había verdad y salvación en otras religiones. Es decir, extra ecclesiam también hay salvación, extra ecclesiam hay salus. A través de ellas también se puede alcanzar a Dios. Entonces, la posición del Vaticano II en el diálogo con los otros es, y yo me vuelvo a lo de antes a decirlo de una manera contundente, es diametralmente opuesta a la de los otros concilios. Fijaros cómo muestra dos botones, no solo uno, sino dos botones. Cuarto concilio de Letrán, siglo XIII, en plena Edad Media, 1215, dice: los católicos que, tomando la insignia de la cruz, se preparen para exterminar a los herejes, disfrutarán de las mismas indulgencias que se concede a quienes van a defender a los santos lugares. Es decir, no solamente los herejes o se hacen católicos o si no van al infierno, sino que acabarán como ese dibujo horrible que vemos al lado, personas quemadas vivas. Es decir, la Iglesia está en su derecho de exterminar de las maneras que quiera a los herejes. El Concilio de Florencia, 200 años después, fijaros, ya en el 480 ya empieza, digamos, el Renacimiento. Este concilio firmemente cree, predica y profesa que nadie que no esté dentro de la Iglesia Católica, no solo paganos, sino también judíos, herejes y cismáticos, puede hacerse partícipe de la vida eterna, sino que irá al fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles. Necesitamos 500 años para, para que el Vaticano II llegara a decir: los que inculpablemente desconocen el Evangelio de Cristo y de su Iglesia y buscan con sinceridad a Dios y se esfuerzan bajo el influjo de la gracia en cumplir las obras de su voluntad, conocida por lo que dicta su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Está dicho de una manera que hoy nos parece muy escasa, como después comentaré, pero es mucho decir. Es decir, los no cristianos, los que tienen otra religión, incluso los que no tienen ninguna, también pueden conseguir la salvación eterna. Si esto no es no una reforma, sino una revolución, es decir, lo contrario de lo que decían los anteriores, pues ya me diréis, después podemos comentar, ¿no? Entonces, lo que fue importante es que, además de los textos conciliares que veremos después, fue la praxis a la que llevó este tipo de afirmaciones. Entonces, expresión de este diálogo conciliar fue la creación de 3 secretariados para el diálogo en la Iglesia postconciliar. Por cierto, algunos de estos secretariados desaparecieron años después con el Papa Juan Pablo II. Y eran geniales. El primero era Secretariado para el Diálogo Ecuménico y Promoción de la Unidad con los Cristianos. Se llamaba literalmente así traducido del latín. Secretariado para el Diálogo Ecuménico. Promoción de la unidad entre los cristianos que no están en comunión con la Iglesia Católica. Segundo, Secretariado para el Diálogo Interreligioso, es decir, con las religiones no cristianas. Pero incluso habría un tercer secretariado, y a veces en el diálogo interreligioso no lo tenemos en cuenta, pero que es importante: secretariado para el diálogo con los no creyentes. No me gusta la expresión no creyentes, como comentaré después, pero digamos son las personas que no tienen una creencia religiosa. También con ellos hay que dialogar. Entonces, hubo encuentros significativos, algunos. El encuentro de Pablo VI y Atenágoras, esa foto que está en muchas casas de la iglesia, porque fue, es decir, en 1000 años no había ocurrido, 1000 años. O sea, antes, bastante antes de Trento, ¿no? Pablo VI y Atenágoras se encuentran en Jerusalén y en Roma. Es decir, el Papa va allá y el patriarca viene acá. Y después de más de 1000 años se levantaron las excomuniones mutuas entre Roma y Constantinopla. Es decir, ya podemos rezar unidos, comulgar unidos, etc. Hubo que hacer un proceso, pero
Otro encuentro muy importante, el primado de Inglaterra visitó al Papa, otra cosa que no había ocurrido en siglos. Es decir, la ruptura con la iglesia anglicana, la iglesia de Inglaterra, fue rotunda, a pesar de seguir teniendo una teología muy semejante, ¿no? Y a su vez el Papa Pablo VI viajó a Ginebra, lugar simbólico precisamente de encuentro de las religiones. Está el congreso que une a todas las religiones cristianas, las confesiones cristianas no católicas. El Papa viaja a Ginebra para un encuentro con las iglesias de la Reforma, etcétera, ¿no? Se intensificó el diálogo interreligioso con las religiones no cristianas y con el mundo moderno secular, subrayando la importancia de la libertad religiosa, como hablaremos después. Bien, hubo cambios importantes en la Iglesia post-Vaticano II que manifiestan una nueva concepción eclesiológica. Hoy voy un poco más lento porque dispongo algo más de tiempo al no darle otra media hora a Albert. Entonces, entre los cambios importantes para la Iglesia post-Vaticano II, que manifiestan una concepción eclesiológica completamente nueva, yo he destacado dos. Primero, pasar de la Iglesia como sociedad perfecta a la Iglesia como realización imperfecta de la historia. No sé si sabéis lo que quería decir lo de sociedad perfecta, pero el cardenal Roberto Bellarmino, un santo, un teólogo de Trento, decía que la Iglesia es una sociedad tan perfecta como el gobierno de Venecia. Es decir, está organizada jerárquicamente y controla todos los poderes. Entonces, la Iglesia en sí misma, en ese sentido, le quedó el Vaticano como un lugar en el que puede controlar todo, ¿no? Pero depende completamente de Italia, porque no tendría ni energía propia, ¿no? Entonces, con el Vaticano II, la Iglesia pasa de ser sociedad perfecta a una realización imperfecta del reino en la historia, misterio. Es decir, la Iglesia tiene que ser mucho más modesta, porque reconoce que no es una sociedad perfecta que controle todos los resortes de la sociedad y que haga la sociedad mejor simplemente por estar en ella, sino que la Iglesia reconoce que la historia de la Iglesia está llena de imperfección. Y particularmente esto significa pasar de una Iglesia autócrata, rígidamente jerarquizada, piramidalmente jerarquizada, a una Iglesia como misterio de comunión. Hubo un signo con Pablo VI que fue absolutamente fundamental. Pues recordaréis que los papas hasta Juan XXIII llevaban la tiara, que representaba el triple poder papal, legislativo, ejecutivo, judicial, sagrado, secular, es decir, tenía todos los poderes. El Papa teóricamente era el que más mandaba en el mundo conocido que era Occidente, ¿no? Entonces, y estaba en la pirámide, claro, en la cabeza de la pirámide. De ahí se pasa a la Iglesia como misterio de comunión. Cuando yo daba religión allá en el instituto, hace muchos años, antes de dar teología, pues lo que contraponía siempre eran dos imágenes de la Iglesia como pirámide y la Iglesia como círculo. En la Iglesia como círculo también estaba el Papa y los obispos, pero formaban parte del mismo círculo, era como la tabla redonda, misterio de comunión, Iglesia de iguales. Con otra expresión magnífica del Vaticano II, que fue la Iglesia como pueblo de Dios en camino. Entonces, esto significó, como veis, dicho rápidamente, algo fundamental. Estoy escuchando ruidos porque algunos tenéis el micro abierto. Si lo cerráis, la grabación nos quedará mejor. Bueno, el segundo es pasar de los anatemas contra los cristianos de las iglesias no católicas, las religiones no cristianas y el secularismo ateo del siglo XX en Occidente, al diálogo sincero con los hermanos cristianos de otras confesiones, los hermanos de otras religiones, la cultura secular, la ciencia, superando etapas de enfrentamiento. Entre vosotros hay gente con formación científica y seguro que habéis padecido el conflicto entre ser cristiano, ser creyente, y el conflicto con lo que a través de la ciencia habéis ido descubriendo.
Entonces, pasar también de la consideración de la Iglesia Católica como única religión verdadera y salvífica al reconocimiento de las otras religiones como caminos de salvación, igualmente legítimos. Pasar de la cristiandad al cristianismo. Otros dos conceptos quedarían para una charla solamente ellos. Pasar de la cristiandad, controlada completamente por el poder de la Iglesia Católica, por su jerarquía, al cristianismo. Y el cristianismo significa, ¿los católicos son cristianos? Sí, o por lo menos lo intentan, pero igualmente son cristianos todos los demás bautizados, que son de confesiones cristianas que no dependen de la Iglesia Católica. Y desde luego el cristianismo, si Cristo es el Salvador universal, Él está presente también de una manera oculta, como reflexionó genialmente Raymond Panikkar, en todas las religiones, en todas las personas, incluso en las seculares. Pues vamos con el segundo punto. Sigo rogándoos que cerréis el micro de vuestros... yo aquí es que solo me veo... Solo tengo en la pantalla, solo tengo mi persona. No... Perdona, Victorino, quien tiene el micrófono abierto es Héctor Patricio Vázquez. Ahí, hola José Luis. Oye, pues dile a Hola. esto que cierre el micrófono. Se lo indicas tú, por favor. Muchas gracias. Ok, creo que ya lo cerró. Qué pena la Bueno, interrupción. oye, nada que ven, una alegría oírte. José Luis Meza, compañero, amigo, hemos hecho muchas cosas magníficas juntos y otras que nos quedan por hacer. Bueno, hablaremos después. Entonces paso al segundo punto. El diálogo ecuménico en los documentos del concilio. Vamos a ir ahora, vamos a hablar de muchos documentos, pero voy a dar unas cuantas pinceladas fundamentalmente. Primero veremos el diálogo ecuménico y después el diálogo interreligioso. Entonces, el diálogo ecuménico con las otras confesiones distintas de la católica, ortodoxos, anglicanos, evangélicos, etcétera, pentecostales, significa, como os he puesto ahí en esa imagen, que todos los cristianos formamos parte de la única Iglesia de Jesucristo. Por eso, algunos hace tiempo que hemos cambiado a hablar de iglesias a hablar de confesiones, porque no hay más que una iglesia. Una iglesia que la forman todos los bautizados. Si hay solo una condición para ser cristiano, es creer en Jesucristo como el Salvador y bautizarse. Esa es la única condición que pone el Evangelio y eso, quien cumple esa condición, forma parte de la Iglesia. Y esa Iglesia que tiene la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Católica Ortodoxa, porque a lo mejor no sabéis que los ortodoxos se tienen a sí mismos como los auténticos católicos. Es decir, que incluso a nivel de lenguaje todo es sumamente relativo, ¿no? Las demás confesiones cristianas evangélicas no tienen esa pretensión solo lo tienen dos iglesias que han durado más en el tiempo y bueno, están bien extendidas y tienen y son importantes. En fin, la cuestión de la Iglesia ortodoxa estamos viviendo últimamente algo deplorable por la postura del patriarca Kirill de Moscú, una postura vergonzosa que le han afeado incluso los otros patriarcados ortodoxos. Entonces el concilio trata de este diálogo ecuménico en dos documentos. Primero, la constitución dogmática sobre la Iglesia, que es quizás el documento más importante del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, en los números del 8 al 15, es decir, que el decreto Unitatis Redintegratio, es decir, que reintegrarse en la unidad, es un documento específicamente sobre el ecumenismo que anima a los católicos a respetar las creencias de los hermanos cristianos que no están en comunión con la Iglesia Católica Romana, poniendo en marcha un diálogo activo con ellos. Fijaros, después veremos lo que significa poner en marcha un diálogo activo. La Unitatis Redintegratio empieza.
Sabéis que los títulos de los documentos oficiales de la Iglesia siempre empiezan con las primeras palabras en latín del documento. Entonces empieza diciendo: promover la reconstrucción de la unidad entre todos los cristianos es uno de los fines principales que se ha propuesto el Concilio Vaticano II, puesto que única es la Iglesia, fundada por Cristo Señor, aun cuando son muchas las comuniones cristianas que se presentan a los hombres como herencia de Jesucristo. Lo que yo comentaba antes lo dice expresamente. Bueno, pues esta afirmación es tan revolucionaria como que, bueno, volvemos a atrás, porque la imagen siguiente trae mucha tela. El diálogo ecuménico no solo empezó a ser promovido por la Iglesia con el Concilio Vaticano II, sino que anteriormente al concilio muchos teólogos que lo hicieron y cristianos que compartían veían ese diálogo condenado y prohibido por el Vaticano. Es decir, no solo se promueve ese diálogo, sino que se condena el no diálogo anterior. El no diálogo anterior. ¿Veis que el cambio es? Entonces, la Lumen Gentium dice en el número 8, la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica. Es decir, subsistit in, en la expresión latina. Entonces, esta expresión ha dado mucho que hablar y ha llevado a un documento que fue el documento más nefasto de Joseph Ratzinger antes de ser el Papa Benedicto XVI. Tan nefasto que el Papa Juan Pablo II no lo firmó. Es decir, ese documento pasó a la historia simplemente por un documento del presidente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, pero que son unas opiniones del cardenal Ratzinger y que no compartían muchos cardenales y por supuesto la inmensa mayoría de los teólogos católicos. Y la afirmación polémica de Ratzinger en su documento Dominus Jesus es que la única Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Él dice, lo dice el Vaticano II, yo no, la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica. El problema es que esa afirmación de Joseph Ratzinger tenía trampa y no era fiel a la verdad, al espíritu del Vaticano II. Porque el hecho de que la Iglesia subsista en la Iglesia Católica no significa que subsista necesariamente solo en ella, sino que puede también subsistir, y de hecho subsiste, por la imagen que hemos visto antes, subsiste también en las otras. Única es la Iglesia fundada por Cristo, aun cuando son muchas las comuniones cristianas. ¿Veis cómo se puede jugar tremendamente con las palabras? Si hubiera tiempo, pero bueno, en mi libro, La búsqueda de la armonía en la diversidad, tenéis las reacciones de algunos cardenales, algunos textos. Realmente trajo mucha tela. Yo escribí algo al respecto y fue porque el disgusto fue tremendo. O sea, el cardenal alemán Joseph Ratzinger le decía a sus hermanos de la iglesia luterana alemana, les decía, vosotros no sois iglesia, porque la única iglesia auténtica es la nuestra. Dirían, ¿pero cómo? 50 años después del Vaticano, ¿cómo puede usted decir eso? Es que no, es absurdo, ¿no? Entonces, afortunadamente, ese documento quedó silenciado, quedó ahí como una auténtica vergüenza. Bien es cierto que algunas personas que criticaron mi libro, una de las razones es, se permite criticar al cardenal Ratzinger. Y yo contesté, no me permito solamente criticarlo yo, sino que otros grandes teólogos e incluso cardenales de la Iglesia que reconocieron que fue una metedura de pata. Entonces, la apuesta del concilio por el movimiento ecuménico es un paso muy importante, en primer lugar, por el hecho de nombrarlo y valorarlo positivamente. Es decir, hasta este momento nunca la Iglesia había dicho en un documento oficial, había hablado del movimiento ecuménico como algo valioso. Nunca. Y entonces, en la Unitatis Redintegratio dice, por movimiento ecuménico
la primera vez que se le nombra en un documento oficial, se entiende el conjunto de actividades y empresas que, conforme a las distintas necesidades de la Iglesia y a las circunstancias de los tiempos, se suscitan y se ordenan a favorecer la unidad de los cristianos. Este sacrosanto concilio advierte con gozo, que la participación de los fieles católicos en la acción ecuménica crece cada día y la recomienda a los obispos de todo el mundo para que la promuevan con diligencia. Fijaros lo que representó eso en la España de Franco. Aún tardaría otros 10 años más casi Franco en morir, ¿no? Después de haber condenado a los herejes y a los protestantes como que son peores que los ateos, ahora resulta que no solo no los podemos condenar, sino que tenemos que llevarnos bien con ellos. Eso pues creó un evidente conflicto, que se mantuvo. El conflicto entre Franco y Pablo VI duró por otras muchas razones, entre otras cosas, como sabéis, por las condenas a muerte del proceso de Burgos, que Pablo VI le escribió personalmente a Franco diciendo que las conmutaran, y bueno, al final medio las conmutó, pero ¿de qué manera? Entonces, el concilio representó, ahora vienen los peros, un importante avance en el diálogo ecuménico. En primer lugar, por nombrarlo, y en segundo lugar, por valorarlo positivamente. Realmente fue un salto cualitativo, un salto revolucionario. Pero, varias décadas después, hemos ido comprendiendo, por lo menos bastantes, algunos no del todo, que ya no se trata solamente de reconocer que los cristianos de las demás confesiones también son hermanos cristianos, pero separados. Esta expresión, los hermanos separados, que aparece repetidamente en la Unitatis Redintegratio, hoy tenemos que superarla completamente. Porque si son hermanos cristianos separados, quiere decir que nos vamos a llevar bien con ellos, pero tienen que volver al redil de la única iglesia auténtica, que es la católica romana. Es decir, en el concilio encontramos contradicciones, como en todos los documentos de la Iglesia. O sea, José Ignacio González Faus, que ha visto, ha estudiado a fondo contradicciones de documentos de la Iglesia que se enfrentan y tal, pues eso también ocurre en el Concilio Vaticano II, a pesar de contar con magníficos teólogos, ¿no? Entonces, hoy lo que somos conscientes es que la unidad que buscamos ya no es bajo la autoridad jurídica del obispo de Roma. Es decir, el resto de las confesiones cristianas que no están unidas a la Iglesia de Roma, que no están sometidas al Papa, no lo van a estar nunca. Bueno, en realidad, sometidos, ya no queremos estar hoy ni siquiera muchos católicos romanos, ¿no? O sea, sometidos a Dios nuestro Señor y su enviado Jesucristo, pero a ningún Papa y a ninguna autoridad, porque nuestra conciencia es más importante que todo eso. Pero, en concreto, lo que hoy somos cada vez más conscientes es que no se trata de una uniformidad bajo una única autoridad canónica, el Papa, sino de buscar la unidad, comunión en la riqueza de la pluralidad. Lo veremos en la próxima sesión al hablar del diálogo ecuménico hoy. Los cambios de lenguaje que hemos ido efectuando, por lo menos bastantes, ¿no? Entonces, lo que buscamos es alcanzar la sinfonía eclesial. En una sinfonía no tocan todos lo mismo, sino justamente la mayoría, organizados, tocan distintos, pero esas distintas partituras se armonizan en una sinfonía. La variedad complementaria de las iglesias enriquece a la gran iglesia. Y no puede haber armonía sinfónica sin esos distintos instrumentos, distintas voces, distintas partituras. Entonces hoy ya no queremos que los hermanos de las otras confesiones cristianas sean como nosotros, católicos romanos, sino que vivan libremente con su estilo. Su estilo es su riqueza. Es decir, lo tremendo de la Reforma Protestante fue el enfrentamiento que conllevó, y lo peor de lo peor fue la guerra, literalmente, no solo enfrentarse verbalmente, sino matarse. Las guerras que hubo entre cristianos en la cristiana Europa, ¿no? Entonces, lo que queremos es que vivan libremente con su estilo el seguimiento de Jesús y nos ayuden a vivirlo con nuestro estilo y tradición. Es decir, lo magnífico
es que yo, con hermanos de otras confesiones cristianas, pueda rezar juntos, pueda celebrar la Eucaristía con ellos, como he tenido ocasión magnífica de hacerlo con la Iglesia luterana, y experimentar cómo la misa luterana es como la nuestra. La única diferencia es que no hay reserva del Santísimo al final, pero lo demás, sus lecturas, su consagración, su comunión, su respeto por la presencia de Jesucristo, ¿no? Es decir, de lo que se trata es de la comunión en la diversidad, porque nuestras diferencias nos enriquecen. Nuestras diferencias sí que no tienen por qué ser de trajes y de ritos como el dibujo humorístico que tenéis. Bien, entonces vamos con el tercer punto de nuestra sesión de hoy, el diálogo interreligioso y la llamada a la libertad religiosa en los documentos del concilio. Entonces, si el diálogo ecuménico se trataba en los dos documentos que estudiamos, el diálogo con los hermanos de las otras religiones no cristianas se trata en varios documentos y solamente en uno de manera específica. El primero, en la Lumen Gentium, de nuevo, no solo habla del diálogo ecuménico, sino también del diálogo con otras religiones. En el decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia, Adyentes, evidentemente. Si los hermanos de otras religiones también se salvan, ¿en qué se queda la misión? Evidentemente significa una reconversión de la concepción de la misión que haría genialmente después Pablo VI con uno de los documentos más hermosos que salieron de sus manos, que fue el Evangelium Nunciandi, ¿no? Y entonces este tema que ya está con mis amigos, compañeros que están en misiones comunianos, ¿cómo realizáis la misión? Compartimos la riqueza de Jesucristo. Y los hermanos que quieren compartir eso, nos unimos. Y los que quieren seguir viviendo sus distintas religiones, pero compartimos al nivel que se pueda, como se pueda, sabiendo que lo nuestro es valioso, pero que lo suyo también lo es. Esa es la clave de la nueva concepción de la misión que refleja el decreto Adyentes. En tercer lugar, la declaración sobre la libertad religiosa, Dignitatis Humanae, fue absolutamente fundamental, que tuvo tremendos conflictos y después comentaremos algo de ello. Y en cuarto lugar, la declaración sobre la relación de la Iglesia con las religiones no cristianas, que es el documento monográfico sobre el tema, que es la Nostra Aetate. Entonces, en el Lumen Gentium se reconoce el aspecto subjetivo de los que profesan otras creencias. La Iglesia aprecia todo lo bueno y verdadero que hay en ellas. Pero en Adyentes se da un paso más. Se anima a los cristianos de todo el mundo a familiarizarse con las tradiciones culturales y religiosas, de manera que descubran con gozo y respeto las semillas del verbo que laten en ellas. Es decir, la riqueza del mismo Dios, que ellos le llamen de otra manera o como sea, que hay en ellas, porque eso nos enriquecerá a nosotros. Es decir, simplemente pensar que los que no son de nuestra religión no solo son para que los condenemos, sino que nos enriquecen, es absolutamente genial. Pero en la declaración Nostra Aetate se da un paso más. Reconocer que lo verdadero y santo que puede haber en los demás caminos religiosos se refiere también a lo que objetivamente les pertenece. Es decir, no es solo una cuestión subjetiva nuestra, sino objetivamente tienen un mensaje y una praxis valiosa, en muchos casos 1000 años anterior al cristianismo, ¿no? A ver, ¿qué se me quedó aquí bloqueado? Bien, entonces los documentos del Vaticano II hablan fundamentalmente de 4 religiones. Podrían hablar de más, pero hablan fundamentalmente de 4 y con un texto desproporcionado en ellas. El texto más largo es el texto que se refiere a los judíos. El Vaticano II habla de los judíos como todavía muy amados de Dios. Y entonces repite, no se ha de señalar a los judíos como réprobos de Dios y malditos. ¿Recordáis que hasta el Concilio Vaticano II, y algunos siguieron aún después, había una oración en la Pascua contra el pueblo de Icida para que se convierta, ¿no? El diálogo interreligioso entró en el Concilio Vaticano II por un deseo expreso del Papa Juan XXIII
precisamente con relación a los judíos. Él tuvo relación con los judíos y salvó a muchos judíos en la Segunda Guerra Mundial. Él estuvo embajador del Vaticano en los países del este y concretamente en los de los Balcanes, y allí pudo experimentar esa persecución nazi, y él dijo: es imprescindible que el Vaticano II toque este tema. Entonces, en el documento dice que la Iglesia reconoce que todos los cristianos, hijos de Abraham según la fe, están incluidos en la vocación del mismo patriarca. Es decir, cristianos y judíos somos herederos de la misma promesa y por eso compartimos la mayor parte de las Escrituras. Como sabéis, los libros de la Biblia, la inmensa mayoría, los compartimos con los judíos. Nosotros tenemos distintos las últimas páginas nada más, el Nuevo Testamento, los Evangelios, los Hechos, las cartas y el Apocalipsis, ¿no? Entonces, el concilio ve al judaísmo como la religión más cercana al cristianismo, desculpabilizando a los judíos de la muerte de Cristo, lo que os decía antes de pueblo deicida. El concilio dice sobre el Islam: la Iglesia mira con aprecio a los musulmanes que adoran al único Dios, viviente y subsistente, misericordioso y todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. No sé si porque no os veo a todos, entre los que estáis hoy siguiendo el curso hay algún hermano del Islam, algunos había anotado, encima muy musulmán, pero muy vasco él, de Bilbao. Entonces es magnífico escuchar esto en un documento de la Iglesia. Es la primera vez que tal cosa ocurría. La Iglesia mira con aprecio a los musulmanes que adoran al único Dios, viviente y subsistente, misericordioso y todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Es decir, esa frase cualquier buen musulmán la puede firmar perfectamente, porque hay varios textos en el Corán muy semejantes. En el Nostra Aetate, el documento específico sobre el diálogo interreligioso del Vaticano II, dice: el concilio exhorta a todos a que, olvidando el pasado, procuren sinceramente una mutua comprensión, defiendan y promuevan unidos la justicia social. Es decir, tenemos una fe muy semejante, en realidad a la misma fe en el único Dios. Tenemos una teología algo diferente, pero es muy posible dialogar, como he tenido ocasión de hacerlo, en encuentros de diálogo islamo-cristiano. He organizado incluso cursos universitarios con especialistas de otras religiones en el que ese diálogo era realmente fácil, ¿no? Recuerdo cuando tuve a Asma Lanrabet al lado de mí en la mesa en la que ella habló del Dios de los musulmanes y yo hablé del Dios de los cristianos, y me habían dicho: uy, no vas a poder hablar de la Trinidad. Y yo dije: entonces no puedo hablar del Dios cristiano. Y hablé de tal manera que al final dijo Asma: oye, si la Trinidad es eso que tú dices, yo no tengo ningún problema en aceptarla. Y yo dije: bueno, si entre los eminentes teólogos que tengo delante, si piensan que he traicionado la fe trinitaria cristiana, pues que me lo digan. Y nadie enmendó, y quiere decir que nos podemos encontrar perfectamente. Nuestros ritos son distintos, nuestra manera de ver algunas cosas, pero es evidente que no solo podemos caminar unidos en la justicia social y en el respeto mutuo, sino que podemos caminar unidos en la oración y la adoración del mismo Dios. De las demás religiones, el concilio nombra solamente al hinduismo y al budismo. Supongo que por cuestiones de espacio, más que porque entre los cardenales que había allí, venidos de todo el mundo, los había indios, los había chinos, japoneses, tailandeses, y ellos sabían muy bien lo que es el convivir con hermanos hinduistas, budistas, jainas, etcétera, etcétera. Entonces, del hinduismo, el Concilio Vaticano II, en el capítulo 2 de la Nostra Aetate, valora la inagotable fecundidad de los mitos y los penetrantes esfuerzos de la filosofía buscando la liberación de las angustias. Lo que dice es magnífico. De hecho, no sé si reconocéis el símbolo que aparece ahí, el símbolo de los hinduistas, el Om,
la sílaba sagrada, ¿no? Yo cuando veo este texto veo que olvida conceptos hinduistas tan ricos como el Advaita y la ahimsa, ¿no? La no violencia. El Advaita 50 años después del Concilio Vaticano II, algunos decimos que la filosofía Advaita es la única con la que se puede elaborar una buena teología trinitaria. Sin ella es bien difícil. No salimos del 3 el 1 y el 1 en 3, en cambio la no dualidad nos permite elaborar una teología trinitaria del Dios único, uno y trino, como no ha podido ser a lo largo de la historia. Bueno, ya he trabajado eso y algunos estamos en eso, pues si queréis después en el diálogo pues podemos comentar. Del budismo, el concilio valora el reconocimiento de la insuficiencia radical de este mundo mudable y enseñar el camino por el que los hombres puedan adquirir el estado de la perfecta liberación o iluminación. Pues sin duda entiende perfectamente la obra del Sansara, ¿no? Otro elemento fundamental del Concilio Vaticano II fue la declaración Nostra Aetate. El final de la Nostra Aetate y el documento sobre la libertad religiosa que comentaré después. Entonces la Nostra Aetate concluye con una llamada a la libertad religiosa. No podemos invocar en verdad a Dios Padre de todos si rehusamos portarnos fraternalmente con algunos hombres. Desaparece el fundamento de toda teoría o práctica que introduce una discriminación entre los hombres y entre los pueblos. La Iglesia reprueba cualquier discriminación o vejación realizada por motivos de raza, condición o religión. Palabras textuales de la Nostra Aetate en el número 5. Vuelvo a decir antes, el revulsivo que supuso esto para países ultracatólicos como España o Italia, pues lo imagináis. Entonces vamos con el último punto. El diálogo con las personas no creyentes religiosas en los documentos del concilio. El hecho de que el concilio haya abordado también esto significa adelantarse décadas, incluso lo que se estaba viviendo. Es decir, el concilio propició el diálogo cristiano-marxista que en aquel entonces era el diálogo mayor, más necesario con sobre todo gente de Occidente que no era religiosa, que se confesaban ateos o agnósticos, ¿no? Entonces, en el concilio encontramos que las personas que no se confiesan creyentes religiosas también forman de los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de la Iglesia, como inicia el texto de la Gaudium et Spes, ¿no? Entonces, este campo de diálogo está en dos documentos del concilio, la Constitución Gaudium et Spes, que después de la Lumen Gentium posiblemente fue la más leída y la que más difusión tuvo. Los gozos y las esperanzas, las alegrías y las penas de los hombres son los gozos y las esperanzas de la Iglesia, ¿no? Recordáis que empieza. Y la Declaración Dignitatis Humanae sobre la libertad religiosa. En el concilio hubo dos posturas enfrentadas en el aula conciliar, absolutamente enfrentadas. Hubo una que venció, pero no llegaron realmente a encontrarse. La primera, la tradicional, del cardenal más tradicional, el cardenal Ottaviani, al que le tumbaron algunos de los documentos. Ya sabéis cómo funcionan estos los concilios. Un cardenal o un grupo de teólogos elaboran un documento y los participantes del aula conciliar, los obispos, tienen que aprobar ese documento, hacerle enmiendas y tal. Bueno, pues el cardenal Ottaviani se le tumbaron completamente varios documentos. Entonces, con respecto al diálogo, a la libertad religiosa, el cardenal Ottaviani decía que el Estado debe ajustar su legislación a los preceptos de la fe católica, en su ordenación al bien común, concediendo a lo sumo un marco de tolerancia para quienes profesen otras religiones. Es decir, a lo sumo un marco de tolerancia, es decir, no perseguirlos y encarcelarlos. La persecución de los protestantes que hubo particularmente en España, ¿no? Frente a esa estaba la postura del benemérito cardenal Bea, que el Estado debe garantizar la libertad religiosa.
Es decir, no es cuestión de tolerar, sino garantizar la libertad religiosa. ¿Y por qué? Porque la Iglesia reconoce que la libertad religiosa deriva de la dignidad humana y se encuentra entre los derechos humanos fundamentales sin más límite que el orden público. Esto ocasionó rupturas como, entre otras, la que se efectuó, la del Lefebvre y los que lo siguieron, ¿no? Ottaviani no llegó a romper, pero nunca aceptó esta postura, ¿no? Entonces, le dice el concilio que la Iglesia reconoce sinceramente que todos los hombres y mujeres, le falta el lenguaje inclusivo, sean o no creyentes, deben habitar en común un mismo mundo y que todos deben colaborar en su edificación, lo cual no se podrá hacer sin un sincero y prudente diálogo. La Iglesia reconoce sinceramente que todos los seres humanos, personas creyentes religiosas o personas no creyentes religiosas, habitan en el mismo mundo y tienen que construir el reino que decimos los cristianos, el reino de Dios que anunció Jesús. Entonces, todo esto, es decir, el valor salvífico del acontecimiento crístico, dice también en la Gaudium et Spes, es válido no solo para los que creen en Cristo, sino para todos los hombres de buena voluntad en cuyo corazón obra la gracia de modo invisible, puesto que Cristo murió por todos y la vocación del ser humano es una misma, es decir, vocación divina. Debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que se asocien al misterio pascual del modo como solo Dios conoce. Genial. Otro texto genial, que ahí sí que pues los runners, los Skilebes y los Kings seguro que tuvieron mucho que decir, ¿no? Algo muy importante, y es que para el buen diálogo de los cristianos con los no creyentes religiosos es muy importante el adjetivo. En esto a lo mejor organizamos algún curso para el año que viene sobre este tema, que puede ser continuación de este. Estoy convencido de que no es un acierto dividir a los seres humanos entre creyentes y no creyentes. Esto que yo siempre lo había pensado, lo encontré perfectamente, magníficamente elaborado, como tantas genialidades, en Raymond Panikkar. Él decía que esto de dividir las personas de la sociedad entre creyentes y no creyentes es tan malo como lo que hacíamos antes, el dividirlo entre fieles e infieles, entre la parroquia y los otros. No. Todos los seres humanos son creyentes. Sin la fe no podemos sobrevivir, repetía Panikkar citando a Isaías. Sin la fe no podemos sobrevivir. Si yo no apuesto por la vida, simplemente no me levanto cada día porque no merece la pena. Y la vida está tan llena de sinsabores, es tan dura tantas veces que no merece la pena. Sin la fe, entonces todos los seres humanos son creyentes. Unos creen en A, otros creen en B, unos son creyentes religiosos, otros son creyentes no religiosos. Dentro de esos creyentes religiosos hay creyentes de numerosas religiones. Y por eso debemos precisar tres conceptos fundamentales demasiado a menudo confundidos. La fe, que es universal, el acto de fe, que es esa opción, esa decisión que toma la persona, elaborando su fe de una manera muy concreta, y eso son las creencias. Es decir, en el diálogo interreligioso lo que nos distinguen son las creencias. Hay elementos fundamentales en todas las religiones que prácticamente nos unen. Dios, Yahvé, Alá, Shiva, Vishnu, Manitú, es decir, las distintas divinidades absolutas de los pueblos africanos, incluso los animistas. Hay cosas que compartimos, pero tenemos creencias distintas. Y esas creencias simplemente son distintos caminos para llegar a la cima de la montaña. Pero no se llega a la cima de la montaña solo por mi camino, sino también por esos distintos caminos, con esas distintas creencias, con esas distintas praxis religiosas, ¿no? Entonces, por eso Raymond Panikkar supo distinguir entre el universo de la fe y el pluriverso de las creencias.
Bueno, pues hasta aquí llega mi exposición de hoy, son las 8, creo que aún nos queda, algo para poder, eh, vamos a ver, dejar de compartir. Así que tenéis la palabra. Estoy viendo que me estuvisteis viendo desenfocado, ahora me veis enfocado. En fin, los problemas técnicos. A ver si puedo hacer para que nos veamos galería. Ajá, ahora os veo no a todos, pero a algunos más, algunos que os conozco, otros no. Bueno, pues tenéis la palabra. Hola, Víctor, a ti te veo ahí abajo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Victorino, y si pido la palabra de una vez para Sí, saludarte. muy Primero que bien. todo, gracias por tu maravillosa exposición. Ahí que se te corta. Es un Qué pena. una muy buena mirada al Concilio Vaticano. ¿Tú puedes precisar, no, de hoy los elementos que incluyen ese diálogo? Es decir, ahí uno lo mencionó claramente por el trabajo, pues por una justicia social, pero ya desde el concilio puedes precisar cuáles son los elementos que dicen estamos en diálogo ecuménico con esta iglesia o interreligioso con esta otra confesión o eh, con aquellos no religiosos. ¿Hay unos elementos puntuales en el concilio o es lo que se ha desarrollado después? Sí, sí, realmente el tema de los elementos del diálogo interreligioso los veremos en otras sesiones, pero el concilio asienta, yo creo que lo que es fundamental dicho a su manera. El primer elemento para el diálogo ecuménico y desde luego también para el diálogo interreligioso es la acogida del otro. Es decir, el diálogo interreligioso no empieza hablando de nuestras creencias. Ese es un segundo o tercer momento. El primer momento es la acogida del hermano. Yo esto me lo decían precisamente ahí en Colombia cuando daba clase de esto allá en la Sambuena, unos cursos que tuve para sacerdotes, y me decían, sí, lo que dice usted está muy bien, pero cuando le viene un hermano que dice, aparta de mí, Satanás, de que no, ¿uno qué hace? Y yo les digo, desde luego lo que no puedes empezar es por decir, esta es mi fe, no, lo que tienes que empezar es por darle un abrazo. Te quiero, hermano. Eres mi hermano porque eres hijo de Dios como yo. Si a partir de ahí se consigue una cierta pacificación, es posible entrar en los otros elementos. Y los otros elementos serán, es más fácil partir de abajo arriba que de arriba abajo. Lo primero que se puede compartir es qué podemos hacer para transformar esta sociedad en nuestros sitios pequeños, hacerlo una sociedad más justa, más fraterna, más pacífica, que es la clave del reino de Dios, es esa. Entonces, yo creo que esto es lo que permitió de manera inmediata el concilio, y lo dice no solo de los hermanos evangélicos, sino de lo de los hermanos de otras religiones. ¿Cómo podemos compartir esto? A continuación, yo creo que podemos, antes aún que hablar de compartir creencias, es compartir la oración. Es decir, sabemos que Dios es más grande que nuestro Dios. Y Francisco dijo claramente a una de sus primeras entrevistas, es que Dios no es católico. Ah, pero ¿qué me dice usted? Y él dice, bueno, tengo que precisar, no es que no sea católico, pero no es solo católico. Entonces, eso significa que antes de reflexionar sobre nuestra concepción de dioses, podemos rezar juntos a la misma realidad divina, tanto personal como no personal, como cada uno la elabore como quiera. Y entonces, seguro que esto podemos orar no solo pues, con los monoteístas, sino con hermanos síos, arapajoes, aplastados por cristianos de manera absolutamente vergonzosa, la conquista del oeste, etc. Y desde luego mis hermanos combonianos lo están practicando en África, ¿no? Y viene un último momento que es en el que ya se puede compartir las propias creencias. Es decir,
Yo no renuncio a la mía, porque estoy convencido de que es buena, si no, no estaría en ello, pero me abro a lo que tú dices. Y desde luego, en la cuestión ecuménica, lo que el diálogo con las otras confesiones religiosas nos ha hecho avanzar es evidente. Yo, afortunadamente, entré en el seminario a comienzos de los años 70 y para estudiar Biblia estudiaba fundamentalmente a biblistas protestantes porque eran los que más avanzados estaban en esto. Es decir, nos llevaban mucha ventaja porque nos llevaban 50 o 100 años de estudios bíblicos, ¿no? Y entonces ya también se habían ido produciendo obras hechas por biblistas católicos, pero entonces enseguida se van encontrando espacios comunes cuando hay una voluntad de diálogo. Muy bien, Víctor, no sé si fue suficiente. Además, sé que lo vas a extender en otro momento de estos encuentros, pero muchas gracias. Muy bien, Gracias. gracias a ti. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenas tardes. ¿Me Buenas oye? tardes, Carmen. ¿De dónde hablas? Yo te hablo de Guadalajara, pero en España. Ah, de Guadalajara, España, no España, Guadalajara, México. Ok, efectivamente. muy bien. Quería ante todo darte las gracias por la exposición porque ha sido muy amena y creo que por primera vez en mis 70 años he entendido lo que era el Concilio Vaticano II. Bueno, pues gracias, me alegro. Porque, bueno, yo me he criado como española en un régimen en el que todas estas cosas nos las contaban más bien poco, ¿no? Era una iglesia nacional catolicismo que nos ha hecho mucho daño, la verdad. Sí. Y bueno, pues agradezco muchísimo todo esto y solamente quería decirte esto. Gracias. Muy bien, pues nada, gracias a ti. ¿Alguna otra intervención? Sí, yo soy Almudena, perdonad que no ponga la cámara, pero yo peleándome con ella un rato y no funciona. Te escuchamos. ¿De dónde hablas? Estoy en Granada, en España. Ajá, Granada, hay unas buenas comunidades ahí. Y me he quedado dándole vueltas. Yo trabajo en el diálogo islamo-cristiano y me he quedado dándole vueltas al tema que decías de la Trinidad, porque precisamente uno de los principales problemas que nos encontramos en el diálogo con los musulmanes es el tema del socio, del asociacionismo. Entonces, no sé si puedes dar 2 pinceladas de esa presentación que hiciste de la Trinidad que te favorece o que te ayuda a ese diálogo islamo-cristiano, o es otro tema, no lo sé, pero me he quedado dándole vueltas. Es un tema para el que podíamos hacer otro curso, porque he dado cursos de diálogo islamo-cristiano, he entrado muy profundamente en el Islam, tengo amigos musulmanes muy buenos. Entonces, lo que yo puedo compartir en pocas palabras es lo que fue la clave de aquella exposición que me permitió, con aquellas especialistas en hermenéutica coránica, Yaratula Monturiol, que es catalana, y Asma Lanrabet, que es marroquí, fue: ¿qué significa la Trinidad cristiana? La Trinidad cristiana fundamentalmente significa que Dios es comunión, Dios es relación. Es decir, Dios no puede ser más que uno, no hay más Dios que Dios. Y es lo mismo llamarle Dios que Alá, que Brahman. Es lo mismo. Es decir, en el hinduismo, que hay hay 50.000 dioses en los Vedas, ellos saben muy bien que Brahman es Brahman y no hay más que Brahman. Es decir, yo puedo ser visnuita o lo que quiera. Y en el Islam lo mismo. Es decir, la afirmación fundamental del Islam, la ilaha Allah, no hay más Dios que Alá, la compartimos completamente. Otra es la cuestión de que para los cristianos la realidad divina, ese Dios único, es ad intra Trinidad, es Padre, Hijo y Espíritu, en una relación circular, en una relación comunional, pero que Trinidad significa simplemente que Dios es amor, y no puede haber amor sin relación. Y antes de que existieran los hombres y las mujeres, Dios ya era amor. Por tanto, ese amor es ese amor a cintra, esa es la esencia de la Trinidad. Esa es la esencia de la Trinidad. Más conflictivo para un musulmán es decir que Jesús no es solo
uno de los más grandes profetas, Josué de Nazaret, sino que es más que un profeta. Es decir, para ellos Muhammad es el sello de los profetas. Muhammad Rasulullah, o sea, él es el que cierra la revelación. Ahí es donde difícilmente nos encontraríamos. Es decir, un cristiano dice la revelación se cierra con Jesucristo. Jesús es la plenitud de la revelación. Y lo que a ellos les costaría entender es de qué manera Jesús es más que un profeta, porque en él la presencia de Dios es única. Es decir, como no ha ocurrido, es lo que queremos decir con la encarnación de Dios. Lo que pasa es que este problema lo tienen sin resolver aún muchos teólogos católicos, o sea que no sé si te ha sido útil lo que te he dicho. Sí, pero me sigue quedando eso, o sea, entiendo el tema de la Trinidad, pero claro, la Trinidad a mí me deriva a Jesucristo, que es hombre y es Dios, y ahí es donde encontramos la piedra de choque en el diálogo islamo-cristiano. Bueno, fíjate lo que decía antes, o sea, llegar al diálogo no significa llegar a la coincidencia. Es prácticamente imposible esa coincidencia. Es decir, esa coincidencia que es fácil, para mí facilísimo de encontrar en las confesiones cristianas. Cuando hablo del diálogo interreligioso, tengo que lugar otros espacios de encuentro. Cuando yo rezo con un maestro zen budista, pues a un budista Dios no le dice nada, entre otras cosas porque Buda Sakyamuni dijo que yo no niego que Dios exista, pero como no me salve yo, Dios no me va a salvar. Bueno, pues tenemos que compartir lo que podemos compartir, hasta donde se puede compartir, y seguir escuchándonos, porque la riqueza teológica y espiritual del Corán es para escucharlo realmente, ¿no? Es decir, entonces hay cosas en las que no nos pondremos de acuerdo y yo creo que no hace falta. Es otro camino, y porque es imposible. O sea, desde el momento en que el sello de los profetas es Muhammad y no Jesús el Cristo, pues no hay más que hablar. El sello o es uno o es otro. El sello como el que clausura, ¿no? Gracias. A ti. Ok, bueno, me sumo a los agradecimientos, Victorino, Hola, por la José. presentación. E igualmente aprovecho para saludar a la profesora Almudena, colega de un jesuita que también ha estado aquí por la Javeriana, Gonzalo Villagrán. Entonces, Almudena, por favor, nos lo saludas aquí de parte nuestra. Yo quería hacer un comentario y una pregunta con muchas preguntas. El comentario, tú sugeriste como una vertiente para el encuentro, no solo ecuménico, sino interreligioso, el camino místico de la espiritualidad, de la oración. Y yo también lo creo. Pero también inspirado en Panikkar, él dice en alguna de sus obras que tal vez cuando nos enfrascamos en temas de la ortodoxia, pues no llegamos a acuerdos. Tal vez el punto de anclaje o de encuentro sea la ortopraxia, ¿sí? Y, por ejemplo, estoy pensando en cómo algunos problemas que tienen que ver con lo humano, pensemos en el problema de la paz, pues es un problema que nos inquieta a todos. Y tanto las confesiones como las religiones grandes y pequeñas, cómo construimos la paz. Y pienso en mi país y aquí, por ejemplo, los menonitas, que si hay un trabajo serio en nuestro país en torno a la paz, hay que reconocérselo a los menonitas. Pero también la Iglesia Católica trabaja por ella. Entonces, esa preocupación por la paz puede ser un punto de encuentro. O lo que estamos viviendo a nivel mundial, esta crisis medioambiental. Eso también puede ser un punto de encuentro entre todos. Bueno, y a lo mejor pues no perdemos tanto el tiempo en si tu verdad es mi verdad, etcétera, etcétera. Hasta ahí el comentario. Y en cuanto a la pregunta, es que yo no sé si el Concilio Vaticano alcanzaba a imaginarse lo que estamos viviendo hoy, y es este universo inmenso, realmente muy, pero muy plural en torno a lo religioso. Es que tenemos miles de expresiones religiosas, iglesias que no por ser pequeñitas, hay unas iglesias o unas confesiones muy pequeñitas, ¿cierto? Que buscan genuinamente al Dios en el cual creen, ¿cierto? Y tienen, por supuesto, sus ritos y liturgias y sus creencias, etcétera. Pero hay otras en donde un estudioso de la religión vería que allí no hay tal
tal búsqueda genuina. A lo mejor hay otros intereses de orden material, bueno, más de pronto dinamismo de orden psico. Entonces, digamos que dentro de esta apuesta que es el Concilio Vaticano, entran ese tipo de iglesias, o sea, o ¿qué hacemos con estas iglesias grandes o pequeñas que ni siquiera les interesa el diálogo y que tienen una actitud bastante fundamentalista, si se quiere, cerrada y fanática, y no les interesa, ¿cierto? O estoy pensando en Nostretate, ahí están consideradas las grandes religiones. ¿Qué sucede, por ejemplo, y en nuestro caso América Latina, que tenemos tantas culturas religiosas originarias, ancestrales? Entonces, creo que se hace mucho más exigente ese diálogo. Entonces, me gustaría escuchar desde tu punto de vista, Victorino, que estuviste incluso aquí por estos lados, es a estos principios, ¿qué otros se le suman para que ese diálogo sea realmente fructífero? Y no solamente, pues, un encuentro, a lo mejor muy bonito, en algún evento académico, en donde tú das tu punto de vista, yo también, pero realmente no existe ese diálogo que construye porque ni siquiera logro comprender al otro. Es que realmente es una cosa bastante compleja, ¿cierto? Mm. Entonces, ahí que tendríamos que tener en cuenta para que ocurra ese diálogo ecuménico e interreligioso. Bueno, hasta ahí mi intervención. Muchas gracias. Sí, bueno, con esto también daba para otra conferencia, pero has dicho un elemento que yo no, ciertamente no le he nombrado, aunque estaba insinuado en algunos textos del Vaticano II, que es la dimensión mística. Hay dos cosas que nos unen a todas las personas, de todas las religiones y gente no religiosa. Uno es el amor, la construcción de la fraternidad, de la justicia social, de la paz, de la armonía de la creación, como decías. Es decir, esto nos puede unir y lo estamos haciendo, y yo ya sabes que tengo mucha experiencia de camino en este sentido. Y el otro es ciertamente la mística, incluso una mística laica. Es decir, la mística no es solo la religiosa, que fundamentalmente, ¿no? Es decir, la experiencia mística llega a la comunión con el absoluto y por eso está fundamentalmente relacionada con la fe religiosa, pero también puede haber una mística laica, una comunión con el cosmos. Entonces, realmente, teniendo en cuenta estos dos aspectos, el diálogo interreligioso en cuanto a diálogo de creencias, uno se da cuenta de que es secundario. Porque realmente, ¿qué es lo importante? ¿Hablar de cómo concibo yo a Dios y cómo lo concibes tú? ¿O hablar más bien cómo experimento yo esa presencia y cómo esa presencia me enriquece y cómo esa presencia me hace ser uno con los otros, cómo esa presencia hace que el otro no sea mi enemigo, sino el otro sea altera pars mei, como tú y yo estudiamos en Pánica, ¿no? Es decir, desde el momento en que hay esa experiencia total, realmente el diálogo se hace absolutamente fluido, porque incluso esos elementos que nos distinguen, yo con un sufí, un buen sufí, no tengo ningún problema, porque en primer lugar tengo que aprender a relativizar hasta mi idea de Dios, el Dios trinitario, porque lo fundamental es entrar en esa comunión, en esa realidad total, ¿no? Y lo mismo entro con un maestro budista y de las religiones primitivas. Mira, tengo un libro para aparecer, quizás salga este año, que es sobre místicas no cristianas. Y ahí hablo, pues no solo fundamentalmente hablo de las que yo conozco más, el hinduismo, el budismo, hablo del brahmanismo, hablo de la experiencia de Alce Negro, que fue una de las experiencias místicas más hermosas que se han escrito, ¿no? O sea, un indio Sioux, ¿no? Es decir, y esa comunión con todo lo que es relativiza mucho nuestras creencias particulares a las que no renunciamos, porque otra cosa que yo he experimentado siempre en el diálogo interreligioso es que yo no necesito renunciar a lo que soy, para nada. O sea, no se trata de construir una super religión relativizando todo. No. Relativizo lo mío en el sentido es que mi verdad no es la verdad, sino una parte de la verdad. Y eso me permite acoger, pero es decir, desde
yo me acerco a los otros desde lo que yo soy. Y afortunadamente en este sentido, el cristianismo y particularmente la Iglesia Católica ha dado unos pasos hacia el diálogo ecuménico e interreligioso que no lo ha dado ninguna otra confesión cristiana y ninguna otra religión. Realmente, en ese sentido, el espíritu de Jesús, que es único en la historia, ha posibilitado saltos de gigantes. Y esto, por lo que tú decías, para acercarse a las religiones ancestrales, que realmente hay una riqueza magnífica y hay una mística con la que no es difícil conectar. Y con respecto a las iglesias garaje, a las que tú hablas y que yo conocía ya también, con ellas es más difícil, a pesar de ser cristianos, es más difícil el diálogo. Yo en Bogotá tenía más difícil el diálogo con algunos de ellos que con el imán de la mezquita, que sabes que éramos muy amigos, hicimos varias veces la oración de los viernes juntos. Incluso él, cuando me presentaba en el diálogo posterior, bueno, Victorino es como nosotros. Y yo dije, bueno, soy cristiano. Creemos en el mismo Dios, pero no había ningún problema. O sea, la oración la compartíamos y sabes que compartimos muchos encuentros de diálogo interreligioso. En el proceso de paz de Colombia en aquel momento fueron muy importantes esos y te das cuenta. Hay veces, o sea, yo no puedo dialogar con una persona que no quiere dialogar. Eso es condición sine qua non. Lo que sí puedo hacer es lo que le decía a estos hermanos sacerdotes: dale un abrazo, si te permite abrazarlo, y si no le dices, eres mi hermano, te quiero, punto. Creo que había otra palabra pedida y antes veía una mano, no sé de quién. Es que no consigo veros a todos, solo veo a una docena. Pablo, Sí, ¿no habías pedido tú? Sí, dime. Sí, yo te pedí la palabra. Dime. Muchas gracias por tu presentación. Te hablo de Temuco, en Chile. Ajá. Pero algo el tema en el que yo estoy involucrado es el diálogo interreligioso con religiones de pueblos originarios, en nuestro caso el Ajá. pueblo mapuche. Sí, sí. Y por eso me interesaba, me parece que el Vaticano II no habla nada de Nada, pueblos de originarios, acuerdo. Sí, sí. pero por eso, viendo en proyección del curso, si en adelante se puede también asumir o tomar esa perspectiva, podría ser muy interesante para nosotros al menos. Sí, Eso, sí, muchas gracias. Sí, pues gracias a ti. Precisamente comentaba que bueno, es que están para salir 2 libros, este no sé aún, a ver si la editorial se anima, pero para mí leer en profundidad la experiencia de Alcenegro, la mística mapuche la conozco menos, he leído algunas cosas, ¿no? Y como el chamanismo, que hay muchos tópicos en contra, como la cábala. Hay gente que piensa que la cábala solo es un juego de números. Y la cábala es parte absolutamente fundamental de la mística judía, es absolutamente genial. En realidad, cuando entras en cualquier religión, que no sea una tontería, porque hay cosas ahora de estas de la New Age que son modas, que son, y a veces al final sabes que son montajes para conseguir dinero. Cuando entras en profundidad en cualquier religión honesta, y particularmente en religiones primitivas, en religiones de pueblos originarios, sobre todo si encontramos algunos textos, porque claro, lo genial, por ejemplo, de estos de la espiritualidad Sius es que Alcenegro contara su experiencia mística. Si él no la hubiera contado, pues no la podríamos leer, solamente la habría escuchado el receptor, ¿no? Pero cuando uno, estaba diciendo que cuando uno entre, ve realmente la experiencia religiosa genial, genuina, de distintos pueblos, de distintas culturas. En este momento yo creo que estamos en un momento de la historia que es ideal precisamente para abrirnos a experiencias distintas. En Occidente, yo no sé, por ahí, pero luego en España, cuando una persona se reía de otra, se decía, estás haciendo el indio. Esto es puro racismo. Es decir, la danza de la lluvia, de los sius, de los arapahoes, de los navajos, realmente era una experiencia fundamental y en muchos casos funcionaba. Es decir, igual que las curaciones por las manos, por la imposición, es decir, solo es cuestión de entrar
entrar en eso, entrar con profundo respeto. Y si uno escucha, ya te digo, si tiene uno la suerte, yo no sé, si te doy mi correo electrónico y si tienes textos de los mapuches, me gustaría leerlos, porque seguro que hay ahí una experiencia valiosa que a mí me enriquece y que hace más auténtica mi experiencia religiosa, que quiere ser mística con mis contradicciones. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Oye, pues te paso mi correo electrónico y ya. ¿Alguna palabra más? Bueno, pues de verdad siento, otras veces le doy aquí una flechita y os veo a todos, pero aquí ahora solo veo a unos pocos, pero bueno, lo que veo, incluso creo que alguien está siguiendo desde un coche. Héctor, por eso había ruidos antes. Y quizás, oye, pues magnífico, eso es un interés realmente que me anonada. Seguirlo y el ruido de fuera y uno dentro, magnífico, ¿no? Son los medios que nos permiten estas cosas. Pero gracias por estar y entonces nos vemos en la próxima sesión, que ya hablaremos del diálogo ecuménico en la actualidad. Vamos a ver dónde estaba. Tercera sesión, el diálogo ecuménico en la actualidad, unidad en la diferencia. Eso es. Volveremos sobre este tema, daremos un salto grande con respecto al concilio, pero gracias al camino que nos abrió el concilio. En la siguiente pasaremos al diálogo interreligioso. Ahí es donde, a ver dónde puedo meter, aunque tenga que cambiar algo, la cuestión esta de la mística y de espiritualidades indígenas. El problema es que el programa es lo que es, y a lo mejor lo que nos puede servir es, para el curso que viene, tocar algunos temas específicos que vayáis sugiriendo. Pues muchas gracias, ya estamos justo en las 8:30, si no tenéis, hasta la próxima. Gracias por venir.